Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Campo Palentino, un jueves más. Hoy estamos en Ontoria de Cerrato y lo hacemos precisamente no por buenas noticias. Esta semana han sido protagonistas porque han sufrido una de las peores tormentas de granizo de hace años. Una tormenta que ha acabado con muchos cultivos y ha arrasado caminos como este. En unos minutos hablaremos con un agricultor y el alcalde de la localidad que nos van a contar esta situación, así que les invitamos a que se queden con nosotros. Hace una semana, el pasado jueves, aquí en Ontoria de Cerrato tuvieron la mala suerte de lidiar con una de las peores tormentas, si no la peor, de esta campaña. Venía acompañada de pedrisco y ha arrasado con parte de la cosecha. Nos encontramos con uno de los agricultores afectados, también es presidente de la comunidad de regantes y también de la Junta Agropecuaria de Ontoria de Cerrato, con Ángel Ortega. Hola, Ángel. Hola, muy buenos días. Bueno, malas noticias, una tormenta catastrófica, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha sido una tormenta catastrófica y en un momento en el que a los cultivos les hace muchísimo daño porque ya van dando la cara a la cosecha, vamos a decir, secándose. Entonces la afección ha sido muy grande, muy grande. Vamos a recordar cómo fue. Fue el pasado jueves. Efectivamente, el pasado jueves sobre las 4:30 de la tarde, pues se presentó el nublado de estas danas, o llámalo como quieras ahora con el tema de tanto cambio climático, y bueno, pues una lluvia muy fuerte con muchísimo granizo y causando mucho daño pues en los cereales, arrastrando en las parcelas que están de girasol, arrastrando toda la tierra, porque claro, ahora mismo están desnudas porque no tienen sujeción de las plantas. En los viñedos, que también hay afección aquí en algunos viñedos, bueno, en fin, ha cogido bastante terreno y con mucha afección, mucha. Quizás es pronto para evaluar la superficie, pero sí tienen una estimación aproximada. Sí, bueno, una estimación de superficie, pues podemos hablar con zonas más afectadas, como puede ser donde estamos ahora, con los laterales de la tormenta, que hay menos afección, pero en torno a unas 400 hectáreas puede haber causado daños sin ningún problema. Vamos dando parte estos días del siniestro y bueno, pues cuando venga Agroseguro, pues valorarán los daños y las pérdidas que hemos tenido, pero son cuantiosas, Decíamos que era un momento determinante para los cultivos, no en vano, pues este año quizá la cosecha se tenga que adelantar debido a la sequía. Ya estaban, digamos, que en su punto, más o menos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues hombre, el año no era bueno, lógicamente, el año es flojo, pero bueno, pues había unas cebaditas curiosas en esta zona, es una zona que había unas cebadas curiosas, como digo, pero esto lo han terminado de rematar y estas lluvias llegan tarde. Si hubiese sido el agua sin el granizo, bueno, pues siempre ayuda a esa maduración final y a que el grano tenga una mejor calidad, pero es que lo ha destrozado. Luego veréis más in situ los planos de cerca de los cereales y están totalmente arrasados. El problema es que además de arrasar el grano, que es lo importante, al final la cosecha, el objetivo es conseguir, pues eso, un grano, pero también la paja. La paja también ha quedado prácticamente destrozada. Pues sí, estos nublados de piedra lo que hacen en la paja es troncharla, es como si hubiese pasado, no sé, una estampida de un rebaño de ovejas por ello y está todo tronchado y tirado al suelo. Lógicamente, aunque no haya grano, hay que limpiarlo porque hay que seguir haciendo, para la campaña siguiente hay que seguir haciendo labores, entonces hay que limpiarlo. La paja está totalmente desarmada y va a ser difícil y complicado coger la poca paja que queda para, bueno, pues para abastecer en este caso a las ganaderías que tanta falta las hace. Además, vamos, para la gente que igual no conozca esta zona, a explicar dónde nos encontramos. El terreno tiene unas características, está rodeado de estos, no sé si páramos es la palabra correcta. Sí, bueno, y cuéntenos un poco cuáles son pues, las características y que ha facilitado además pues, esas escorrentías. Pues como bien decías, nos encontramos en Ontoria de Cerrato, que es comarca del Cerrato, y aquí, pues como en toda la comarca, pues hay cerros, altos, bajos, holladas, laderas. Entonces, claro, el agua cuando llueve de esta fuerza y de esta magnitud, pues arrastra y va el agua a los puntos bajos, y aquí, bueno, pues podemos ver pues toda esta zona que está afectada y confluye aquí, pues el daño que ha hecho, lo ha arrastrado, se ha llevado caminos, ha cenagado puentes, en fin, los daños son pues muy triste verlo, de cómo estaba unos días antes, que bueno, pues estaba guapillo, a estar ahora totalmente desolado este paisaje. Sí, ha sido un año, la verdad, que de estos de olvidar, decíamos. Primero, la sequía, ¿no? Usted, como además presidente de la comunidad de regantes, ya lo estaban pasando mal por la escasez de agua. Sí.
A ver, este año la dotación que nos asigna Confederación por hectárea es de 3.500 metros cúbicos, cosa que es muy insuficiente para cultivos de verano, bien sean alfalfa, remolachas, maíz, etcétera. Entonces, bueno, pues nosotros estamos reservando, vamos a decir, esa dotación. No hemos sido muy generosos en los riegos de los cereales y lo estamos reservando pues para estos cultivos que te comento, pues para poder llegar a final de campaña, que parece ser que Confederación ha dicho que sí, que nos va a respetar y que se va a llegar a final de campaña, que sería el 30 de septiembre, siempre y cuando no te gastes esa dotación que te han asignado. Bueno, de momento parece que están ahí haciendo una labor de ahorro de hormiguitas y no es para menos con el año que estamos teniendo, con los pantanos en niveles muy bajos. ¿Cómo se plantean precisamente pues, ese siguiente paso, ¿no? Los cultivos de verano, con un poco también de cautela? Sí, lógicamente cautela, vamos haciendo un poco un control sobre los consumos que vamos teniendo mes a mes, pues para eso, ir reservando el agua para poder llegar a final de ciclo, bien sean cultivos como maíz, que necesitan alargar el riego, o bien sean remolachas, que bueno, pues si no llueve a final de campaña, pues también necesitan, en torno a finales de septiembre, pues tienen necesidad de agua. Bueno, Ángel, la verdad que las imágenes seguro lo están viendo en casa nuestros espectadores, están viendo que ha quedado, es un campo, pues es una imagen desoladora, la verdad. Totalmente. Verlo así, parece como que ya ustedes han pasado por aquí las cosechadores y se han llevado el grano. Lamentablemente el grano no sabemos ni dónde está porque se le ha llevado el agua. Está en el suelo o donde ha escurrido, pero sí, es una pena porque hay una afección muy grande, muy grande. Habrá que dar parte al seguro, ya dice que han empezado ya a venir los peritos. En esta zona se suele apostar por los seguros, es que es muy importante tenerlo asegurado, por lo menos para paliar ciertos daños. Sí, asegurado sí, vamos dando parte. Lógicamente Agroseguro no viene porque no viene a valorar el daño en cultivos de cereal hasta que no está el cultivo seco, vamos a decir, para recoger, entonces es cuando se ve la afección total que hay. Ahora pues vendrán a ver alfalfas, como hay compañeros que les ha afectado las alfalfas, remolachas, que eso sí que se perita en el momento del daño, pero el cereal hasta que no esté seco para recolectar pues no se valora. Hemos dado parte y bueno, pues cuando Agroseguro pueda, que este año tendrá mucho jaleo y mucho trabajo, ya que la afección es general en toda España, bien por sequía, bien por daños de piedra, bien por lluvias, en fin, es un año que a ver si pasa pronto, porque la verdad es que es un poco triste lo que tenemos. Desde luego, con esta situación, ¿qué expectativas de cosecha tienen en esta zona? Expectativas de cosecha, pues muy floja, muy floja. No me quiero aventurar a hablar de kilos, ¿no? Pero bastante por debajo de los rendimientos medios de la zona en 10 años, porque bueno, pues no ha llovido los meses que tenía que haber llovido, cuando el campo tiene necesidades, que son abril y mayo, y ahora lo que hace es llover de esta forma, que encima el agua no se aprovecha en muchas ocasiones porque corre, al ser tanta cantidad corre y no se aprovecha y filtra en la tierra. Cultivos como los girasoles, bueno, pues les vendrá bien, pero las cebadas ya está el daño hecho de la sequía y ya la cosecha está muy dañada. Bajo rendimientos, y recordar que ha sido, no sé si una o la siembra más cara de la historia, debido a los altos costes de semillas, de fertilizantes, de carburantes. Ha sido muy costoso para ustedes. Pues sí, la verdad es que ha sido una campaña con unos inputs excesivamente elevados, pues debido a todo, debido a la tormenta perfecta, nunca mejor dicho, y hablando hoy de una tormenta, pero se ha juntado todo eso con la mala producción que tenemos en España y en parte de Europa. Sí que parece ser que a nivel mundial hay cosecha, luego como hay cosecha, pues abastecerán los mercados a los puertos y nosotros pues tendremos poca producción y bajos precios, cosa que no va a acompañar nada a los gastos que hemos tenido con la siembra y la sementera de la campaña. Bueno, pondremos el foco ahora ya, que en esto un poco se puede hacer, en esos cultivos de verano. Ángel, lamentable el aspecto de las tierras, pero también de los caminos. Vamos a hablar ahora con el alcalde de Ontoria de Cerrato para que nos cuente también cómo está esa otra parte afectada. Ángel, un placer, mucho ánimo y mucha suerte.
Pues Gracias. muchas gracias a vosotros por venir y poder ver in situ la situación que tenemos y el daño que ha causado la tormenta en este caso. Ahí lo están viendo. Este es uno de los daños que ha provocado la gran tormenta que tuvo lugar hace una semana aquí en Ontoria de Cerrato. Es una carretera que está, pues como ven, llena de piedras, de tierra, y eso que ya han pasado por aquí a limpiarla. Nos encontramos con el alcalde de Ontoria de Cerrato, con Juan Antonio Abarquero. Hola, Juan Antonio. Hola, buenos días. Bueno, me imagino que mucha tristeza, ¿no?, el ver esta Pues, situación. hombre, sí, porque es una catástrofe que es inevitable por las circunstancias meteorológicas, pero bueno, ya veis cómo ha quedado esto. A ver si se subsana y no vuelve a suceder, por lo menos en mucho tiempo. ¿Qué otras partes se han visto afectadas? ¿Qué daños han contabilizado? Hombre, pues ha habido mucho atasco de puentes del pueblo, entonces eso ha provocado el desbordamiento de los arroyos, el desbordamiento de cunetas, entonces claro, el agua siempre tira a la parte más baja, entonces por lo tanto se metió a las tierras, como podéis ver aquí ha saltado a este camino, es un camino que por aquí está totalmente acenagado, porque ha arrastrado de la parcela de girasoles, como decía bien antes Ángel, es una zona que no está protegida por vegetación, entonces es muy sencillo el que corra el agua. Y lo demás, y es una pena, pues son caminos que tienen pues 4 años, se hicieron con la nueva reconcentración. Eran unos caminos fabulosos que ahora pues habrá que intentar repararles. Juan Antonio, pues es un contratiempo, Sí. sobre todo también para los agricultores que utilizan esos caminos para hacer sus faenas. Claro, claro. Y claro, de ir por un camino en buenas condiciones a ir en uno malo, primero que casi no ves ni dónde están las cunetas, pero vamos, de todas formas ya nos hemos puesto en contacto con Diputación, nos hemos puesto en contacto con carreteras y están tomando las medidas, claro. Vendrá una motoniveladora, les intentaremos reparar y volveremos a dejarles en buen estado. Desde luego, carreteras, decía, porque es que también se ha visto afectadas las carreteras, Sí, ha sí, saltado de una cuneta a otra. Sí, claro, es que en varios puntos se ha saltado. Ahora nos acaba de decir el cartero del pueblo que ahí en la parte alta, en la raya de valle, ha caído un pino también a la carretera. Ya hemos dado aviso para que vengan la brigada de Diputación a cortarle y a ponerlo en funcionamiento otra vez, claro. ¿Usted recuerda una tormenta de estas características? No, hace muchos años hubo una por la otra parte del pueblo que casi se metió el agua en las casas, también por culpa de los carrizos, porque ahora como las medidas medioambientales son tan estrictas, no nos dejan, antes se quemaban arroyos, se limpiaban los carrizos, se limpiaba todo, ahora parece ser que prima más el medio ambiente que otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que arrastra carrizos, tapa puentes, el agua desborda y resulta que es peor luego el remedio que la enfermedad. Pero bueno, eso no somos nosotros nadie ni para legislarlo ni para cambiarlo. Hay otras personas más arriba que nosotros para esas cosas. Bueno, pues esperemos que pronto se puedan acometer esas obras de reparación de caminos, de limpieza de carreteras y crucemos dedos para que ya no tengamos más sustos de este tipo. Hombre, ojalá, pero vamos, nosotros pondremos desde el ayuntamiento todo lo que esté en nuestra mano para intentar solucionarlo. Aquí son pueblos pequeños que vamos todos más o menos de la mano, tanto Junta Agropecuaria como Ayuntamiento, o sea, es todo lo mismo, porque casi todos pertenecemos a las dos partes. Todos a una. O sea que no, es una de las pocas ventajas que tienen los pueblos pequeños, que más o menos vamos todos hacia el mismo sitio. La sectorial de cereales de Asaja, reunida en Madrid, ha analizado los datos una vez comenzada la recolección, que se ha adelantado en muchas zonas a causa de la sequía. La organización estima que la cosecha de cereales de invierno de este año sufrirá una reducción del 65% con respecto a la pasada, que ya fue baja. Esta merma supondrá del orden de 9,4 millones de toneladas menos que en 2022. Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias de febrero a mayo han dado al traste con unas expectativas de cosecha que al principio de la campaña se consideraban normales. El acentuado descenso resulta especialmente preocupante para un país como el nuestro, deficitario en grano. Además de la sequía, otro grave problema para los productores esta campaña radica en los altos costes de producción por el encarecimiento de la energía, las semillas, los abonos y los productos fitosanitarios.
Asaja Palencia se suma a la movilización que las organizaciones profesionales agrarias Asaja Castilla y León y la Alianza UPA-COAG y la Unión de Campesinos de Castilla y León han previsto en las calles de Valladolid para el jueves 15 de junio a fin de reclamar ayudas urgentes para un campo devastado por la sequía. El campo palentino, al igual que el de toda la comunidad, está llamado a una manifestación que partirá de la delegación del Gobierno de España y concluirá frente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Las demandas de los convocantes competen a ambas administraciones, nacional y autonómica, así como a la Unión Europea, para que Bruselas active ya la llamada reserva de crisis. El Ministerio de Agricultura ha propuesto medidas insuficientes que además discriminan a Castilla y León, por ejemplo, con la mitad de ayudas ganaderas que en otras comunidades. Por su parte, la Junta de Castilla y León no ha concretado ni presupuestado ni un solo euro para paliar el desastre que por la sequía viven las explotaciones agrarias y ganaderas. La Confederación Hidrográfica del Duero ha comunicado a los regantes del sistema Pisuerga que por el momento se mantiene la dotación orientativa máxima de 3.500 metros cúbicos por hectárea asignada en abril, al principio de la campaña. La próxima reunión se celebrará ya en julio, por lo que no se esperan cambios este mes de junio. La Junta de Explotación y el organismo regulador han acordado un uso responsable del agua para intentar mantener la campaña de riego hasta el final. El sistema Pisuerga pasó recientemente de prealerta a alerta en cuanto al indicador de escasez. Es el único sistema de la cuenca del Duero en esta situación. Cabe recordar que su asignación inicial de agua ya fue la menor en toda la cuenca debido al bajo nivel de partida de los embalses del sistema Ruesga-Cervera, La Requejada y Aguilar de Campoo. El balance de mayo del Observatorio Meteorológico de Carralobo en Astudillo arroja una precipitación total de 21 litros por metro cuadrado. Incluida esa cifra, los 5 primeros meses de 2023 acumulan 106,5 litros, lo que sitúa al año actual entre los 5 más secos desde 1959, año en el que empezaron los registros en el observatorio. En cuanto a las temperaturas, mayo sigue en la tónica de un mes de considerable oscilación térmica. No hubo heladas en Carralobo, pero la mínima mensual bajó a 3 grados el día 10 y una semana antes, el día 3, se alcanzaron los 30,5 grados. Esa máxima del pasado mayo es una de las más altas registradas en Carralobo a estas alturas del año. La provincia de Palencia continúa entre las zonas de España donde se cobra un precio más alto por la recogida y destrucción de los animales muertos en las explotaciones ganaderas. El precio medio que recibe la empresa gestora autorizada en Palencia ronda los 0,52 euros por kilo, que prácticamente duplica el de otros territorios de Castilla y León, como Ávila, Salamanca y Segovia. Asaja Palencia, que ya ha expresado su queja por este agravio, vuelve a reclamar explicación sobre las razones objetivas para esas diferencias tan grandes dentro de nuestra comunidad y en el conjunto de España. Esos precios van desde el mínimo del 0,20 euros por kilogramo que cuesta en algunas zonas de Salamanca a los casi 0,60 euros por kilo del Principado de Asturias, máximo que no está muy lejos de la tarifa que se aplica en la zona de Guardo, 0,57 euros por kilo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha suspendido de manera cautelar la resolución de 10 de mayo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sobre el movimiento de animales. El Alto Tribunal Autonómico deja sin efecto la flexibilización en el movimiento de reses que aprobó el Gobierno regional y a la vez decae la orden del Ministerio de Agricultura del pasado 29 de mayo que anulaba la medida de la Junta. El Ministerio reaccionó al considerar que la resolución autonómica ponía en riesgo sanitario al país porque a su juicio los movimientos contravenían los planes nacional y europeo para erradicar la tuberculosis bovina. Se vuelve pues a la situación anterior al 10 de mayo, de modo que se autoriza el movimiento de reses fuera de Castilla y León, pero también vuelven a regir los controles de saneamiento de los protocolos europeo y nacional. Asaja ha pedido la dimisión de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, a quien acusan de alentar el boicot de las fresas de Huelva. Una vez más, asegura Asaja, un destacado integrante del Gobierno que preside Pedro Sánchez infringe un duro e injustificado ataque al sector agrario de nuestro país a raíz del problema de los acuíferos de Doñana, que también preocupa a Europa y que han provocado boicots de consumidores en países como Alemania. La actitud de Rivera sigue la estela, según Asaja, del ataque al sector cárnico por parte del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y de las palabras de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, con su instrucción a los inspectores para buscar entre el empresariado agrario casos de explotación laboral o incluso esclavitud, muchos de ellos denunciados.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha publicado la convocatoria para 2023 de las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023. El importe destinado es de 700.000 euros, medio millón menos del presupuesto de 2022, pese a que se agotó la partida. El plazo de presentación termina el 15 de julio. Las 5 líneas de ayuda reguladas son las mismas que en la anterior convocatoria: asistencia técnica, incentivos para adquirir la condición de socio de una entidad asociativa prioritaria de carácter regional, promoción de la titularidad compartida, formación especializada en el sector agrario y acercamiento a la actividad agraria. Como una imagen vale más que 1000 palabras, pues nos despedimos con una de ellas, con una imagen que refleja perfectamente parte de los destrozos de esta terrible tormenta que ha tenido lugar en la comarca del Cerrato, en Ontoria de Cerrato, y que ha ido atravesando varios pueblos hasta llegar hasta Cebico de la Torre. Nos despedimos de ustedes, esperemos la próxima semana traerles mejores noticias. Hasta entonces, sean felices.